La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Y en una fecha tan especial como hoy, 26 de enero, donde celebramos 213 años del nacimiento del padre fundador, qué mejor invitado que el licenciado Juan Daniel Balcácer, historiador, ensayista, duartiano, por lo demás también especialista en comunicaciones y que además ha obtenido premios. Ha escrito muchísimos libros, yo recuerdo ahora solamente el de Trujillo y justamente uno de Duarte. Así que con Juan Daniel Balcácer vamos a tratar de hacer un recorrido sobre la vida, sobre el aporte, sobre el ideario del padre fundador de la República. Juan Daniel, muy agradecido que tú hayas sacado tiempo para conversar con los amables televidentes de un personaje tan importante como Juan Pablo Duarte. Gracias Ramón, para mí sin duda un placer compartir contigo y con los televidentes y para interactuar e intercambiar pareceres sobre la vida y obra del fundador de la República. Que tú eres de los que más conoces porque has estudiado a fondo, has escrito libros sobre Duarte, sí. Pero se conoce poco del Duarte niño, del Duarte adolescente. Se sabe porque su papá tenía adecuadas condiciones, fue enviado al exterior, pasó por los Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia y España. Se dice que esos viajes fueron lo que le dieron a él la influencia y los conocimientos. Esos viajes contribuyeron a moldear finalmente su cosmovisión de la sociedad de su época. Pero realmente cuando Duarte sale de la isla de Santo Domingo hacia 1829, que ya tenía Duarte nació en el 13, tenía unos, digamos que 15, 18 años. Algo adolescente. Así. Sí, pero tenía ya informaciones, nociones de los movimientos independentistas que habían acontecido, primero en Estados Unidos con las 13 colonias que se independizaron de Inglaterra y conformaron lo que fue el embrión de los Estados Unidos, y la Revolución Francesa, es decir, los dos grandes movimientos que en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, pues representaron la eclosión de ese movimiento contra la monarquía, contra el absolutismo y el surgimiento de los estados-naciones. Y además en América Latina, en la América hispana, desde la propia revolución haitiana, de la llamada revolución haitiana, en la parte occidental de la isla de Santo Domingo, a raíz de ese movimiento independentista, pues Duarte también tuvo conocimiento de lo que sucedió en Venezuela, de lo que sucedió en Panamá, en lo que fue Venezuela, Chile, Perú, todo ese movimiento continental contra España. Cuando Duarte viaja fuera de la isla en 1829, tenía información, conocimiento de que algunos pueblos de la América hispana se habían lanzado a la experiencia, al proyecto independentista contra Francia, contra la influencia francesa, y para preservar sus valores hispanos y criollos, crearon las naciones de América Latina. De manera que cuando llega Duarte, pasa por Nueva York en 1829, fugazmente, visita Inglaterra, está en París y termina en España, donde estaban siendo conmocionada esa sociedad, porque había ya conflictos con las monarquías absolutistas y había una emergencia y una eclosión del movimiento romántico y nacionalista
pues es cierto que el viaje de Duarte, de someramente ver la democracia así, americana, norteamericana, ver cómo se desenvolvían esas sociedades, Francia, Inglaterra y luego España, sobre todo Barcelona, bueno, pues eso fortaleció su visión de cómo debían ser las cosas en su país, que él ya había experimentado la situación de desventaja que tenía el colectivo dominicano frente al dominador haitiano. Ese podría ser Juan Daniel, que cuando él regresa a República Dominicana, probablemente es el dominicano que tenía más información y el que tenía más visión. Era uno, sobre todo por su juventud. Pero aquí había dominicanos, la República Dominicana todavía no existía, pero era Santo Domingo. Pero aquí había dominicanos que tenían una formación cultural muy sólida para su época. Algunos que fueron maestros de él, como Juan Vicente Moscoso, por ponerte un ejemplo. Tomás Bobadilla, que fue uno de los conservadores que participó en el proyecto independentista, era una persona muy docta. Félix María del Monte, Manuel Joaquín del Monte. Aquí había, porque esta era una sociedad muy pequeña. La sociedad de Duarte, es bueno que los jóvenes sepan, tengan pendiente eso. Nosotros éramos, Santo Domingo, los dominicanos éramos 120,000 habitantes. Lo que es un barrio hoy del Distrito Nacional. Y cuidado, es decir, que donde hoy hay 11 millones de habitantes, Duarte convivió con 120,000 personas en toda la parte española de la isla. Es decir, la grandeza de su obra política, ideológica, precisamente adquiere una mayor proyección cuando tú lo valoras y lo comparas con el tipo de sociedad que él vivió y que él entendió que no debía pertenecer ni depender de ningún poder extranjero. Cuando él regresa, cuando Duarte regresa, inmediatamente se incorpora a la labor, vamos a decir, de convencer o a la creación de un partido. Cuando Duarte regresa, ya para 1832, de inmediato, con ciertos acuerdos con amigos, y comienzan primero a estudiar ciencias políticas de manera independiente. Se aglutinaron alrededor de las cátedras que les impartía en la iglesia Regina Angelorum el padre Gaspar Hernández. Formaban lo que ahora llaman, digamos que tertulias, grupos que se reunían a debatir ideas y ahí Duarte realiza una labor apostólica, si se quiere, una labor de concientización, de buscar y seleccionar amigos con los cuales tenían unidad de criterios en cuanto a que ya era insoportable la dominación haitiana. El pueblo toleró la dominación haitiana en los primeros tiempos de la dominación, pero en la medida en que el gobierno haitiano se hacía ya insostenible, insoportable para los propios haitianos, la dictadura de Boyer, y para los dominicanos ni decir. Cuando fue evidente que las pretensiones ya del dominador era precisamente absorber la esencia de la dominicanidad, comenzaron entonces los excesos, a prohibirse el uso del idioma español, a afectar los intereses de la escasísima clase, sobre todo del sector eclesiástico y de los propietarios, porque esta era una sociedad precapitalista, muy
retrasada, que vivía de una economía prácticamente de subsistencia, el dominicano, a través del hato. Sobre todo aquí había exportación de madera en el sur y el hato en el este y el tabaco en el Cibao. Eran los principales renglones. Y entonces el pueblo llegó a la conclusión de que ya era insostenible mantener los lazos de dependencia con el dominador. Y Duarte logró concientizar, sensibilizar a un segmento muy limitado de lo que podíamos llamar entonces la clase media, que fueron los que asimilaron la idea liberal, nacionalista que preconizó Duarte. Porque romper los vínculos de dependencia con Haití no fue nada más el proyecto duartiano. También los llamados conservadores, que luego a partir de la obra célebre del profesor Bosch, Composición Social Dominicana, llamaron algunos especialistas los ateros. Ellos tenían una idea también definida de que había que romper los lazos de dependencia con Haití, pero a diferencia de Duarte, que creía y predicaba que los dominicanos podían independizarse y gobernarse por sí mismos, los conservadores entendían que el pueblo dominicano no tenía capacidad para mantenerse independientes al margen de una potencia extranjera y por lo tanto propugnaban por una dependencia ya fuera de Francia, que fue la potencia dominante en ese entonces, ya fuera de la propia España o de Inglaterra. Todavía, cuando aquí se fundó la República, los Estados Unidos no figuraban en el esquema regional de dominación y de lucha interimperialista. Pero sin embargo, yo leí rápidamente un escrito tuyo de una publicación que hizo el Banco Central, que recogía una serie de aportes. Sí, y sí. ya cuando la restauración, ya Duarte hablaba de los norteamericanos. Claro. Y denunciaba Sí. o la anexión a Samaná, Sí. o la anexión como protectorado. Es decir, que él no solamente fue con Francia, Inglaterra, sino también con los Estados Unidos. Bueno, porque en realidad la hegemonía imperial en la región del Caribe y en América Latina hay que verla desde el punto de vista de la evolución histórica. Realmente España, Francia, Inglaterra, Holanda fueron los países que dominaron el escenario del llamado Nuevo Mundo hasta que surgieron los movimientos independentistas. Los Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, las 13 colonias, se rebelan contra Inglaterra en 1776-77 y conforman los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos, que surgieron como 13 colonias nada más, comienzan a consolidar su poderío y comienzan a expandirse territorialmente. España, Inglaterra y Francia entonces se involucran en una guerra y en unas pugnas interimperialistas por controlar el llamado Nuevo Mundo. Eso nosotros lo vivimos aquí en la isla, porque España, que poseía la isla entera, perdió la parte occidental cuando los franceses la ocuparon. Y entonces ahí surgieron los conflictos entre los franceses y los españoles dominicanos, que esos conflictos luego se traspasaron a la República Haitiana, que surgió en la parte occidental, con la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se proclama la independencia en 1844, Duarte primero sabía que había que independizarse de Haití. Sabía que no podía hacer materializar ese proyecto por sí solo. Los trinitarios por sí solos no tenían la fuerza económica necesaria, tenían que contar con el apoyo
del sector conservador, del sector que representaban Pedro Santana, Buenaventura Báez, Tomás Bobadilla y otros. Conjuntamente con ellos, bueno, proclaman la República. ¿Contra quién tiene Duarte que pronunciarse en 1844? Contra Haití y contra Francia y contra España y contra Inglaterra, en el sentido de que era la independencia pura y simple lo que se buscaba, o la independencia absoluta. Los ateros entendían que teníamos que buscar la protección de una potencia extranjera. Los Estados Unidos todavía, fíjate que la doctrina Monroe, que fue tan mencionada ahora tan mencionada de una manera anacrónica, sí, porque la doctrina Monroe dista mucho en la situación actual de lo que fue en 1823. La doctrina Monroe en 1823 fue enunciada precisamente para evitar la influencia europea, sobre todo de Inglaterra, en los propios Estados Unidos, y que ya los Estados Unidos comenzaban, porque la doctrina Monroe desde 1823 hasta, digamos, cuando se fundó la República, los Estados Unidos estaban ocupados en su proyecto interno propio de expansión territorial. Exacto. Entonces, ellos no podían entrar en acción. Y fíjate que cuando aquí, a pesar de que una de las primeras misiones creada la República, que se envió al extranjero, Pedro Santana, el primer presidente, fue a Washington. Fue a Washington precisamente para buscar el respaldo de un país que entonces ya se vislumbraba como una potencia no necesariamente dominante, pero tan poderosa como España, Francia e Inglaterra, que estaban en declive en cuanto a su hegemonía en la región del Caribe y en América Latina. Los Estados Unidos no, porque por razones geoestratégicas ellos sabían que no podían conformar un país poderoso bajo el designio de potencias como Francia, Inglaterra y España, que en el fondo eran adversarios. Fíjate que los Estados Unidos, a España, por ejemplo, le compraron la Florida, sí. A Francia le compraron la Luisiana, a México le despojaron de muchísimos territorios, Texas, Nuevo México, California, todo eso en la expansión hacia el oeste. Y esa doctrina Monroe que tanto mencionan, fue el presidente James Monroe que la enunció. Y digamos que por justicia a quien la enunció, le pusieron su nombre. Pero el verdadero artífice intelectual de esa doctrina fue Thomas Jefferson, uno de los fundadores de los Estados Unidos, y que fue precisamente el arquitecto de lo que debía ser la política expansionista de los Estados Unidos para conformar el país que ellos entonces conformaron. Entonces, para terminar, refiriéndome a lo que tú bien señalas, cuando la anexión a España, Francia e Inglaterra no pudieron evitar la anexión a España, aunque sus representantes aquí, los cónsules no pudieron evitar que el grupo de Pedro Santana declararan la anexión conjuntamente con España. Los Estados Unidos tampoco. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tenían, justo en 1861, tenían un problema interno que desencadenó en la guerra civil, que dividió a los propios Estados Unidos. Y solo cuando ellos resolvieron ese problema fue que retomaron el tema de la región del Caribe y de América Latina. Y por eso entonces se hablaba de que podía darse una concertación con los Estados Unidos para proteger a la República Dominicana. Y Duarte, esa es una carta que tú mencionas que él dirigió
al ministro de Relaciones Exteriores del gobierno dominicano en 1865, en la que él hace unas precisiones extraordinarias de una significación que se le ha destinado poca atención. Duarte en 1865 le dice al ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Teodoro Heinecken, que él siempre iba a oponerse a cualquier potencia extranjera que atentara contra la independencia nacional. Y así iba a ser en contra de Francia, de Inglaterra, de España, y él mismo dice, y de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que el nacionalismo de Duarte, que fue la esencia de su doctrina ideológica, fue el nacionalismo y el liberalismo, que fueron movimientos políticos, ideológicos que surgieron precisamente a raíz de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana. Vamos a una breve pausa, interesantísimo. Los invitamos a continuar con esta cátedra sobre el padre fundador y volvemos en unos minutos. Continuamos con el licenciado Juan Daniel Balcácer, historiador, ensayista, duartiano, y justamente en la fecha del natalicio del padre fundador estamos hablando con una persona que conoce lo que se puede conocer de Duarte, porque hablamos fuera en la pausa de que mucha documentación se perdió. De Duarte hay las cartas y todo lo que escribió Rosa Duarte. Sí, bueno, Rosa Duarte, para uno reconstruir digamos que la biografía incompleta de Duarte, uno tiene que auxiliarse de las cartas que se conservan de él, de su puño y letra, de algunos documentos y de cartas de sus amigos trinitarios y no trinitarios a él, y del llamado diario de Rosa Duarte. El diario de Rosa Duarte tiene la importancia, la particularidad de que si tú lo lees con calma, te vas a dar cuenta que hay pasajes en los que habla Rosa. Juan Pablo hizo esto, decía esto, nos decía esto, y en otros pasajes habla en primera persona, es decir, que habla él. Lo que quiere decir que ella utilizó notas que él estaba escribiendo sobre su trayectoria, su biografía, digamos su autobiografía. Eso lo hace, le confiere un valor extraordinario al documento conocido como Diario de Rosa Duarte. En adición a ese texto, pues hay personas, testimonios de personas que lo conocieron, el historiador José Gabriel García, Emiliano Tejera, que lo conocieron, lo vieron ya en Venezuela, y a través de ellos se conservan testimonios muy importantes que nos ha permitido a los estudiosos de la vida de Duarte reconstruir parte de su pensamiento. En esencia, porque a Duarte tampoco hay que deformarlo ni sobredimensionarlo. En esencia, Duarte fue un exponente auténtico del movimiento liberal nacionalista del siglo XIX. Eso era lo más avanzado, lo más avanzado. ¿En qué consistió el nacionalismo del siglo XIX? En otros países era en la oposición al absolutismo monárquico y a la defensa del derecho que tenía el individuo a la libertad, a las creencias religiosas, fuera ya católico o protestante, y a tener derecho también a vivir como un conglomerado con características comunes, idioma, cultura, religión, bajo la sombrilla de una nación, de un Estado-nación. Duarte es el primero entre los dominicanos de su época que propugna por un Estado-nación con el nombre que él mismo le dio, de República Dominicana. Y República Dominicana es entonces el Estado
que se crea a raíz del pensamiento duartiano, pero con el apoyo de otros nacionalistas que, a diferencia de Duarte, no eran liberales, eran conservadores. Porque es que el movimiento de la generación de 1844, que crea la República, es el resultado, digamos que la consubstanciación de un grupo liberal, los trinitarios, y de un grupo conservador, que eran los otros. Que fueron los que prevalecieron. Y fueron los que mantuvieron el Estado vivo frente a las amenazas y durante la guerra dominico-haitiana. Gústele o no, fueron lamentablemente los trinitarios vencidos en esa lucha de clases y de intereses, y lamentablemente fueron expulsados del país. Fíjate que después que se produce en 1848 la amnistía política que promulgó el presidente Manuel Jiménez, y Sánchez y Mella regresan al país, que fueron deportados junto con Duarte por Santana, tanto Sánchez como Mella trabajaron con Santana, sí, y trabajaron con Báez. ¿Por qué? Yo siempre invito a los estudiantes a estudiar eso. ¿Por qué? ¿Traicionaron a Duarte? No. Ellos tenían que participar en la defensa y en la preservación de lo que se creó el 27 de febrero, que fue ¿qué? El Estado-Nación, la República. ¿Y quiénes estaban gobernando? Bueno, los que se quedaron al frente del Estado, frente a la guerra. Fueron, como se dice, pragmáticos. Sí. ¿Cuándo entran en contradicción Sánchez y Mella con Santana y con Báez? Cuando ya está en peligro la independencia nacional. Tanto Sánchez como Santana, como Mella, y luego Duarte también, tan pronto se enteran que la República ha desaparecido y que nos hemos convertido en una provincia ultramarina de España, ahí están frente a los que siempre fueron fieles también a su convicción. Así como Duarte era incorruptible frente al nacionalismo y al derecho de los dominicanos a ser libres e independientes, esa gente siempre fueron cónsonos con sus principios de que teníamos que depender de una... ¿Es correcto lo de tres padres de la patria? Yo no soy partidario, nunca. Creo que debe ser un solo. Eso fue Lilís, ¿no? Pero fue precisamente para armonizar contradicciones entre los grupos políticos dirigentes que participaban en el gobierno de Lilís, los sanchistas, los duartistas, los mellistas, etcétera, etcétera. Es decir, porque cada cual, como decía el mismo Lilís, a la hora del peligro, cada cual invoca al santo de su devoción. Pero en definitiva, Duarte tiene que ser, además, precisamente en estas circunstancias que vivimos actualmente, a veces hay un exceso en las citas y referencias al padre de la patria. O sea, Duarte fue un paradigma y un exponente del nacionalismo y del liberalismo decimonónico. A él le debemos haber creado la República. A él le debemos haber predicado la independencia pura y simple en ese entonces. Pero lo que él se propuso lo logró. Él creó el Estado-Nación. Él nos legó una patria libre e independiente, con constitución, con leyes, y además que definió el territorio y que la Constitución protege ese territorio. Ya andando el tiempo, evolucionando y las transformaciones que se dan, el nacionalismo liberal del siglo XIX no puede ser el de ahora. Entonces ahora hay que tener cuidado con las citas de Duarte y el uso político de su nombre y de su legado. ¿Se enseña el Duarte real a las nuevas generaciones? Yo pienso que en los textos de historia escolar se menciona la obra de Duarte, enmarcada dentro del periodo en que tiene que estudiarse. Que se haga mucho énfasis en
en el contenido y alcance de su pensamiento, bueno, ya eso es otra historia, pero los textos escolares, y eso no es nada más en Santo Domingo, tienen que ceñirse a un currículum, a un pensum diseñado por los ministerios de educación, que son los responsables de los textos de historia patria. No todo se puede enseñar en las escuelas, no hay tiempo. Por eso hay diferentes niveles, primaria, nivel secundario, universidad, el hogar, la prensa. Es decir, es un conjunto de instrumentos que existen para formar al ciudadano y transmitirle y inculcarle conciencia acerca del pasado. Lo que sucede es que actualmente, Ramón, la sociedad dominicana tiene otros desafíos y otros retos muy distintos a los que tenía Duarte y su... Pero tenemos el haitiano todavía. Bueno, pero tenemos el haitiano, sin duda alguna, pero no somos dominados por los haitianos. No estamos bajo una dominación haitiana. No tenemos un gobierno vecino que quiere. Tenemos digamos, una serie de haitianos que viven en el país, que tienen que buscar cómo subsistir, y es misión y deber del gobierno dominicano reglamentar eso. Pero no puede ahora decirse, como he oído algunas cosas, que nosotros estamos... en peligro de fusión. No, y en peligro de extinción. La nación dominicana, yo no la veo así. Nosotros tenemos otros retos y tenemos otros. Nosotros tenemos una generación que está pensando en otras cosas. Los paradigmas de los jóvenes de ahora ni son Duarte, ni Mella, ni Espaillá, ni Hostos, ni Américo Lugo. No, ellos no están en eso. Los jóvenes de ahora tienen otros proyectos y están atentos a otros íconos y a otros paradigmas. Juan Daniel, así como hay etapas de la vida de Duarte desconocido, su exilio en Venezuela, pero precisamente en la última etapa, así de igual manera no hay una imagen clara de cómo era Duarte. Sí. Lo que se tiene como referencia es en la pintura de Abelardo Rodríguez Urdaneta, una de ellas, que no es Duarte. No, y hay una foto que sí fue tomada en Venezuela. Sí. Bueno, primero en la época de Duarte, todavía la fotografía no se había, la técnica de la fotografía no se había desarrollado como sucedió ya a finales del siglo XIX. Y había una técnica que era el daguerrotipo. De ese daguerrotipo, los tres padres de la patria, las únicas fotos que se conservan son daguerrotipos de Duarte, de Sánchez y de Mella. Entonces, fíjate qué sucede, porque para todo aquí hay tela por donde cortar. Bueno, hay quienes dicen que el daguerrotipo de Duarte refleja ya un Duarte de 63 años, enfermo, ya en declive, y que eso no favorece. Y entonces, el mismo Instituto Duartiano, que es la entidad por ley facultada para difundir la vida y obra de Duarte, y además la institución responsable para autorizar o no el uso de la imagen de Duarte, por ley. Aquí, si tú vas a hacer un uso de la efigie de Duarte, debería contar con el apoyo y la aprobación del Instituto Duartiano. El Instituto Duartiano adoptó como imagen oficial del instituto el óleo de Rodríguez Urdaneta, que no es el Duarte real, pero es una interpretación de Rodríguez Urdaneta de Duarte, que es el Duarte que yo llamo el Duarte buen mozo. Sí. ¿Entiendes? Pero yo no puedo decir que ese es el auténtico. Es más, hay un estudio sobre el cuadro de Abelardo, que conocí esa tesis por la escritora y poeta Ilonka Nacidit Perdomo, que dice que es un autorretrato de Abelardo.
O sea, son interpretaciones, pero está también el óleo de Alejandro Bonilla, que según los testimonios decimonónicos, cuando Prudencia Lluveres, creo que era Prudencia Lluveres, una de las que fue novia de Duarte, vio el óleo, dijo, ah, pero ese es Duarte hablando. O sea, lo identificó como Duarte. Bueno, pero lo fáctico, lo real, a lo que nos tenemos que adscribir los historiadores que trabajamos con documentos fidedignos, es el daguerrotipo de Próspero Rey. Gústele o no, ese es el Duarte a los 63 años. Yo no puedo venir ahora a hacer una interpretación que se me permite como arte, como creatividad. Es un Duarte joven, pero no lo tenemos. Entonces todo lo que hay son interpretaciones que se permiten, pero siempre hay que decirle al el estudiante, ese no es el Duarte real, el Duarte real es este, el único que conocemos. Y lo mismo sucedió con Mella y con Sánchez. Se conservan la tradicional foto de Sánchez y la de Mella son daguerrotipos, de manera que de ellos no hubo foto real. Te agradezco muchísimo, Juan Daniel Balcácer, porque hemos hecho un recorrido bastante interesante de la vida del padre fundador. Y me gusta el énfasis que tú haces. Sus ideas eran las ideas decimonónicas, las ideas liberales y nacionalistas, que no es lo mismo hoy en día. No. Así es. Pero como quiera sigue siendo el padre fundador. Es el padre y lo que fundador, tenemos hoy se lo debemos a él. Y es nuestro deber como colectivo preservar ese legado y enfrentar los nuevos retos de la época en que vivimos para defender ese legado de Duarte. Muchísimas gracias, Juan Daniel Balcácer. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.